Pues semana álgida, álgida, álgida. Welcome to the war. La guerra ya llegó. Aquí lo venimos pronosticando. 3 años. Mucha gente decía, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, no se van a meter. Señores, en mis 50 y algo años de periodista, nunca me había tocado ver a un embajador de Estados Unidos aventarse seco y directo hacia el corazón de un presidente. Y en este caso, todos ya vimos la declaración de Ken Salazar, el hombre de Colorado, el hombre del sombrero, el hombre que de una u otra manera se significó en el sexenio de López Obrador como el tapete a través del cual López Obrador tejió su camino a Washington. El embajador de México en el Departamento de Estado. Exacta, esa es una buena O en el acepción. Palacio. No, el embajador Sí. de México, Sí. que no era americano, era de México, Sí. allá. Sí. Entonces, ¿qué dijo el señor Ken Salazar para refrescar memorias? Pues muy sencillo, dijo, fracasó la política de abrazos y no balazos. ¿Y por qué fracasó? No fue una declaración genérica de decir que porque el gobierno de la Cuarta Transformación no apoyó, no quiso ayuda, no, dijo abiertamente, porque el presidente, el anterior presidente, que creo que todavía lleva un nombre que se llama Andrés Manuel López Obrador, boicoteó abiertamente cualquier ayuda en seguridad y dejó en la mesa, dice que 32 millones, o no sé si eran 32,000 o 3,200, lo que haya sido. La denuncia es que López Obrador rechazó la ayuda norteamericana para combatir el gran cáncer de este país, que es el crimen organizado. Es decir, por primera vez, un elemento del gobierno norteamericano abiertamente se lanza contra el presidente, violentando, y ahí Claudia tiene razón, hay que dársela la razón, pero ahorita la vamos a responder el por qué. Cuando Claudia dice abiertamente en la mañanera del jueves, pues yo no entiendo por qué Ken Salazar está hoy atacando lo Es que está atacando. inconsistente, le Es dijo. inconsistente porque antes elogiaba al presidente, a las Fuerzas Armadas, a todos los organismos de México. Y pone un video. Y había, lo pone para demostrar Sí, que pero antes eso es- decía una cosa y otra. Y tiene razón. El asunto es Pero la que forma- Ken Salazar está hablando hoy. Ya no es Ken Salazar el demócrata, es Ken Salazar el que está hoy ya a la sombra de la próxima llegada de los republicanos, en el contexto de la trifecta que hemos mencionado, Marco Rubio, Tom Homan y el señor Mike Mike Waltz. Waltz. Eso está más que claro. Los halcones inmigrantes. Yo, déjalo, a ver, hay halcones allá, hay halcones acá. Ujú. Si te pones a decir halcones, vas a agarrar, a ver, ellos tienen un problema ya, muy claro. Tienen que parar el crimen organizado, sobre todo por el contrabando de fentanilo que está acabando con la sociedad y la generación de millennials que están consumiendo masivamente esto y les genera 110,000 muertos. Es una realidad. Si van a llamarles halcones porque van a endurecer eso, hay que entender lo que está pasando allá como lo que está pasando de este lado. Entonces, dicho eso, regresando a Ken Salazar, nada más para darles la palabra. Regresando a Ken Salazar, si Ken Salazar de súbito, en días, cambia la dinámica y se coloca como, es porque están pavimentando, él está empezando a pavimentar el camino para llegar a López Obrador. Ken Salazar como embajador no se va a aventar un trompo a la uña, como decimos, de ese tamaño, irse contra el personaje. Olvídate, contra un gobierno puede decir o queda genérico, porque el autor puede ser el secretario de Seguridad o la secretaria de Seguridad o el secretario de Gobernación o quien sea. No, en este caso está diciendo el presidente. Y esa acusación solamente puede llegar con la bendición del Departamento de Estado, que ya comienza a respirar los aires anti-López Obradoristas y anti-4T de Marco Rubio. Lo digo. Primero entendamos algo, Ramón. Este no es un mensaje de Ken Salazar, es un mensaje del nuevo Departamento de Estado y del nuevo Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque rompe todos los estándares del estilo del cual había sido la comunicación de Ken Salazar. Ken Salazar siempre ha sido eternamente diplomático, eternamente agradecido con el presidente López Obrador y eternamente intentando explicar la versión de México en Washington.
Ahora llega un mensaje frontal, no lo agarran en una banquetera, es una conferencia de prensa Él llama a convocada esa por la conferencia. Embajada de Washington en México. Es Mm. decir, tenemos que dar un pronunciamiento apenas 2 días después de que se filtra de que Marco Rubio va a ser el nuevo secretario de Estado, de que Mike Waltz va a ser el titular del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué es importante el nombramiento de Mike Waltz? Es la posición más significativa de seguridad dentro de la Casa Blanca. Y este personaje fue uno de los 2 legisladores, junto a Dan Crenshaw, el republicano por Texas, que promovieron una iniciativa para darle más facultades a la Casa Blanca de realizar intervenciones militares en territorio mexicano contra los cárteles. ¿Qué está proponiendo Mike Waltz? Está proponiendo un plan Colombia para México, donde un grupo de fuerzas especiales, utilizando drones, utilizando ciberseguridad, utilizando inteligencia, intervengan abiertamente en territorio mexicano para acabar con cabecillas que ellos vean estratégicos. Eso lo hicieron ya en Medellín y lo quieren hacer primero en Sinaloa. Ya veremos si después en Jalisco y después en Tamaulipas. Pero Sinaloa es el primer gran objetivo de Mike Waltz. Y Marco Rubio, qué gran diferencia frente a lo que ha habido en la administración de Joe Biden. Y me explico. Anthony Blinken hace unos meses publicó un artículo de más de 20,000 palabras en la revista Foreign Affairs, donde explica cuál es toda la doctrina de política exterior de Biden. ¿Cuántas veces se mencionó a México en ese artículo? Ni una. Ni una sola. Y ahora tienes a un secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, el más anticastrista que ha habido desde el gobierno de John F. Kennedy, donde ahora hay un pivote donde dice la realidad y la prioridad del Departamento de Estado va a ser América Latina, empezando por el gobierno mexicano. Imagínate tú, Ramón, qué pensará. El gobierno mexicano que tiene la manguera puesta en Cuba para darle combustible. Exactamente, ¿qué pensará Marco Rubio de que le están enviando miles de barriles diarios a Cuba? Que luego dicen que Cuba va y los coloca en el mercado Que spot. Cuba los coloca en el mercado spot. Es decir, eso. Y además, otro tema importante con Marco Rubio. Durante el Senado, él fue lo que le llaman los americanos el ranking member del subcomité de inteligencia. ¿Qué sabe Marco Rubio a partir de esa posición del subcomité de inteligencia de lo que está pasando en territorio mexicano? Marcela. No, ¿y qué piensa Marco Rubio? Digo, antes de empezar mi intervención, de que es mejor amigo de Díaz Canel, porque Díaz Canel tampoco es, no es fan de Díaz Canel, Marco Rubio. No, o sea, por de supuesto hecho, que no. bueno, aquí el punto es, aquí le dijeron feliz cumpleaños a López Obrador, porque ahí viene el regalo. Fue el primer regalito. Fue el primer regalito. Y el regalito va a ser el plan D, el plan D en vez del plan C. El plan D de DEA o de lo que se esté cocinando entre las diferentes fuerzas de seguridad. O el plan H o el plan. Exacto. Entonces, aquí la cuestión es, no es el mensaje en sí, que sí tiene mucho que ver que lo haya hecho oficial, no fue como dices tú, una entrevista banquetera o etcétera, pero es el tono que utiliza Ken Salazar en esta intervención, porque es una intervención, ahí te puedes dar cuenta de cómo viene ese regalo. Y el regalo no va a ser un regalito, viene un regalote. O sea, porque el tono en el que él se aprocha a AMLO, tú ves los videos de antes, cuando él se dirigía a Andrés Manuel López Obrador, eran de un tono de amistad, o si estaban hace poquito que se pelearon también un poco, que hubo un desencuentro, pues lo matizaba. Este no tuvo matiz. A ver. Este fue y sí tiene una agenda detrás. Entonces, aquí la cuestión es, yo creo que, híjole, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero a mí sí me gustaría que ya haya una intervención, porque se está saliendo de las manos el país. A ver, déjame comentar algo aquí. El punto para mí ahorita no llega todavía al punto de debatir la intervención o no. Llega al punto primero de mandarle un mensaje al expresidente. Claro. ¿Por qué? Porque el expresidente 3 días antes o 4 de que dejara el poder recibió la visita en Palacio, la última visita de Ken Salazar. Y lo que se tiene por ahí por bien sabido es que le fueron y le dijeron lo que hemos dicho aquí. ¿Quieres por la libre? ¿Quieres tranquilidad? Vete a refugiar y ahí pierdes escribiendo tus libros. No en Palenque, más allá. ¿No quieres eso? Ahí está el antecedente del expresidente de Honduras. Los testimoniales de los capos hondureños, los chapos de allá, los mayos de allá, los hijos de los capos de allá,
mandaron a el presidente de Honduras, a uno de sus hijos y a medio gabinete a 35 años de prisión. Ya están allá, ya está tejido el antecedente, ¿sí? Yo creo que López Obrador no entendió el mensaje o no lo ha entendido o no lo quiere entender o en un plan muy desafiante, Su ¿sí? ego. No quiere entenderle, no se le plancha porque no quiere. En cuyo caso, bueno, le dijeron, como no ha entendido, vamos a decirle, a sonarle la primera campana. Primera llamada, primera. Sí, eso Sí. es una obra. Y esa primera llamada es, si no entiendes esto que estamos mandando, Claudia, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo reaccionaría un presidente diciendo, pues no va a decir, aplaudo lo que hay que Salazar? No, Por claro que supuesto no, que pero no, la pero ella forma, sabe que le está ayudando el imperio Claro. a parar al hombre que le quiere quitar y restar. Ya hablaremos ahorita en el próximo segmento, el asunto de Rosario Piedra y esas cosas y el gabinete que está y quién está operando y quién está operando en el Senado y todo lo que ya estamos viendo. Yo honestamente pensé que iban a ser más elegantes los López Obradoristas, más finos, con mayor filigrana, a tejer la manipulación de este gobierno, que iban a cuidar las formas para respetar a Claudia y que no pasara tan evidentemente como un títere de palenque. Es abierto y descarado. Es abierto y descarado, impúdico políticamente hablando. Dicho eso, Andrés Manuel tiene que sentarse a reflexionar y decir, entender el mensaje. Es la primera llamada. Tiene de ahorita, 15 de noviembre al 21 de enero, para cambiar su discurso, su narrativa y ver que no se va a meter. Si no se ve para el 21 de enero que tome posición Trump, con todo su grupo, como lo he dicho, no de duros, de durísimos personajes sí, que tienen en la mira, hoy sí, como ambos han dicho ahorita, a México como top priority, esa parte que dijo Rodrigo muy importante, que toda una pieza extensa de Vilken no mencione una vez a México es, como diríamos en el rancho, taparle el ojo al macho. No hay forma de decir que México no está involucrado porque es el principal migración, seguridad, comercio, todo está involucrado hacia México. Y no tocar una Hay un palabra. cambio de enfoque para los republicanos. Los republicanos les interesa más el hemisferio occidental y la frontera con México que lo que pueda estar claro. sucediendo en Ucrania. Eso es un cambio masivo del aparato de seguridad e inteligencia más poderoso del mundo. Hace 3 años dijimos, hay una coalición de la derecha radical de Estados Unidos, financiada por Peter Thiel, financiada por Robert Mercer, donde están abiertamente pidiendo la intervención en México. Hoy esa coalición ya llegó Ya al poder. está, ya es real. Y llega al poder sin los contrapesos del establishment, porque esos generales que criticaron a Donald Trump en su gestión, que lo llamaron fascista, ya no estarán para decirle, presidente, esto no es una buena idea. Ya no está tampoco el contrapeso de la Suprema Corte controlada por completo por una mayoría conservadora. Tiene el Partido Republicano el control del Senado y el control de la Cámara de Representantes. Y Entonces, por consecuencia, el control de la Procuraduría y de la Fiscalía, porque lo propone el presidente y lo tiene que aprobar el Senado y el Senado es republicano. es correcto. Claro. Si hace 3 años, Ken Cuccinelli, Kash Patel estaban desde el think tank Center for Renewing America pidiendo la declaración de la guerra contra los cárteles y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, ahora ya lo van a poder hacer sin contrapesos. Hay que tomar muy en serio lo que está diciendo la administración Trump. Tan es así que Tom Homan, el zar fronterizo, sale a Fox News apenas en el primer día en que hacen oficial su futura designación y le dice abiertamente a Sean Hannity, Sean, los cárteles son animales, los Claro. vamos a borrar de la faz de la tierra, les vamos a hacer la designación de organizaciones terroristas y vamos a utilizar fuerzas especiales para intervenir. Esa parte muy importante, ¿por qué? Porque reiteradamente, tanto Marco Rubio como Homan Y como Mike Waltz y Mike Waltz, Kristi Noem también. los tres han dicho abiertamente, estamos operando ante organizaciones terroristas. Si eso se consolida y se manda la iniciativa al Capitolio y el Capitolio palomea organización terrorista, señores, cuidado en la Secretaría de Educación. Claro. Porque al primero No, que le va a claro. tocar eso va a ser a Por Mario supuesto, Delgado. por supuesto, Y Ramón. van a empezar podemos llegar al caso extremo de que, al igual que ocurrió en su tiempo con ISIS de Osama Bin Laden,
Que es una comparación que ellos hacen. Que ellos lo hicieron. Son como los ISIS de antes. Si ellos logran venderle a la opinión pública y sobre todo a los legisladores para que voten que Morena, que es una organización criminal, terrorista, señores, que Dios nos agarre confesados, No, y porque la guerra es frontal. Yo creo que sí va por ahí, porque incluso Marco Rubio es antidictadura, antimarxista, anticomunista, todo lo que estamos viendo ahora en México. Entonces yo sí creo que esa parte de anticárteles, antital, se va a unir con la ideología de estos tres, Sí. que la ideología es antidictatorial y su vecino se está convirtiendo en un autoritario. Está convertido. Está convertido en Sí, eso. sí. Entonces, a un Marco Rubio, por ejemplo, lo detesta, o sea, ha dicho 20,000 veces, o sea, muchas veces ha dicho en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Díaz-Canel, en contra de Castro, Y López Obrador. y le falta 3 para decir que México está Marcela, igual. que googleen nuestros amigos que pongan así en Google, no, para que no vean que es cosa Sí, sí, sí. personal. Marco Rubio, López Obrador, narcotráfico. A ver qué les aparece. No vas a ver la cantidad Claro, de declaraciones en claro, inglés y en Ramón. español. Vean los videos, vean el tono en que Marco se dirige. A ver, Pero por- entonces va a ser karma, ¿eh? Porque ahorita que estoy pensando, si la ideología morenista aquí en México a los mexicanos nos está llevando de encuentro, acá la ideología de acá, el MAGA contra el Morena, MAGA va a ponerse sobre Por Morena. supuesto Entonces que- ese es un por supuesto que la karma, eso es un ideología karma va- que van a pagar. La ideología va a ser el aderezo con el que se va a justificar Sí, políticamente sí, la intervención. sí. Pero la importancia es lo que van a hacer. Y si tú lees la legislación que puso en enero de 2023 Mike Waltz, quien ahora va a ser el asesor de seguridad nacional más importante, una parte significativa de la legislación, sí, hace referencia al fentanilo, que es la prioridad número 1 de detener el tráfico y consumo de fentanilo, pero otra parte habla de que es prioridad que los cárteles no tengan expansión territorial. Y el ejército de Estados Unidos considera que el 35% de los municipios mexicanos están infiltrados por el crimen organizado. Esto ya te habla de que está comprometido el gobierno mexicano políticamente con el crimen organizado. El caso de Sinaloa con el gobernador Rubén Rocha es evidente. El caso de Américo Villarreal en Guerrero. Tamaulipas es evidente. ¿Qué une al crimen organizado con el poder político? El financiamiento paralelo. Y el gran financiamiento paralelo ha sido el trasiego de combustibles. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fiscal. el huachicol fiscal se convirtió en el vehículo para financiar campañas y conectar al crimen organizado con la clase política. Eso hoy va a estar en el foco del establishment de seguridad nacional de Estados Unidos. Pues señores, estos apenas como dirían en el cine, los cortos de la enorme película que si tuviera un nombre yo le plagiaría el nombre a Schwarzenegger. No mercy. No hay perdón.